Bienvenidos a una nueva reseña del Último Hogar. Hoy vamos a hablar de un autor que yo creo que lo conoce prácticamente todo el mundo. Estamos hablando de un autor que cada vez que publica una novela, yo creo que antes de salir la novela ya tiene garantizado un mínimo de ventas porque es un crack a la hora de vender bestsellers. Eso no significa que la calidad sea la idónea, porque uno se presupone que dice, bueno, cuando vende tanto es que tiene una calidad bastante asequible. Bueno, podríamos entrar al detalle para gustos, colores, y efectivamente hay mucha gente que son bestsellers que venden, sacan libros y es automáticamente récord de ventas y la calidad deja mucho que desear. Espera que en el siguiente, casi lo digo, en el siguiente que vamos a hablar, el autor ya de por sí garantiza una calidad mínima. Sin embargo, últimamente ya me está empezando a defraudar. Y la novela en la que vamos a hablar, yo sinceramente creo que no la voy a recomendar a la gente que se para a leerla, por una serie de aspectos. ¿De quién estamos hablando? De Ken Follett. Y de Ken Follett, concretamente, este libro. Nunca. Nunca, que permitirme un poco la coletilla, el chiste malo o lo que sea, que nunca deberíais haber comprado y leeroslo. Porque sinceramente, cuando veis este libro, que eso es muy típico de Ken Follett últimamente, 800 y pico páginas, parece al final, cuando has terminado, como una pérdida de tiempo. De hecho, terminas el libro y lo siguiente que se te ocurre pensar es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? O sea, me quedo con una sensación de medio vacío, de desasosiego, porque sinceramente Ken Follett últimamente ya no es lo que era. Yo a veces me pregunto dónde está el Ken Follett de La clave está en Rebeca, La isla de las tormentas, que fue una de sus primeras novelas. No sé si la primera, pero bueno, por ahí estaba, una de las primeras novelas. El hombre de San Petersburgo, o sea, thrillers que son muy llevaderos incluso a la gran pantalla, o sea, son películas y libros, o sea, son libros que se pueden adaptar perfectamente a la gran pantalla, a hacer películas y series de ellos, y que se han hecho, que se han hecho. También el autor ese famoso de, porque si todo el mundo habla de Ken Follett, casi siempre todo el mundo conoce de Ken Follett Los Pilares de la Tierra, que vamos a ver, podríamos decir, Los Pilares de la Tierra es un pedazo de novela que uno debería tenerlo, es un libro, yo creo que de cabecera para tenerlo en cualquier librería principal. Y de hecho se puede incluso hasta leer varias veces porque además te apetece, ¿no? Cada cierto tiempo. Ojo abierto, es un pedazo de libro también de 800 páginas. Sin embargo, después él ha aprovechado su tirón y ha seguido escribiendo sobre el desarrollo de esa catedral, ¿no? Construyó un mundo y a partir de ahí, pues ya dice, pues como me he triunfado con las ventas de este libro, vamos a seguir desarrollando para adelante. El autor también de la trilogía de Century que sinceramente para mí tiene un nivel muy aceptable de calidad y muy interesante de leer, ¿vale? Pero claro, de repente llegamos a esta novela y joder, lo siento por la palabra, joder, no debería haberlo dicho, pero bueno, pero uno se queda chof. A priori es un argumento muy interesante, porque además es muy de actualidad. Entonces, como va a ser una reseña muy rápida, porque no voy a perder mucho tiempo con el libro, porque sinceramente ya con mis primeras palabras creo que ya os estáis dando cuenta de que yo estoy desencantado, voy a leeros un poco lo que pone aquí en la contraportada y después digo 4 pinceladas y ya está, ¿vale? Os leo. En el desierto del Sáhara, 2 agentes de inteligencia le siguen la pista a un poderoso grupo terrorista arriesgando sus vidas y cuando se enamoran perdidamente sus carreras a cada paso. Aquí ya me mosquea ya. En China, un alto cargo del gobierno con grandes ambiciones batalla contra los viejos halcones del ala dura del partido, que amenazan con empujar al país a un punto de no retorno. Y en Estados Unidos, la presidenta se enfrenta a una crisis global y al asedio de sus implacables oponentes políticos, está dispuesta a todo para evitar una guerra innecesaria. Pero cuando un acto de agresión conduce a otro y las potencias más poderosas del mundo se ven atrapadas en una compleja red de alianzas de la que no pueden escapar, comienza una frenética carrera contra el reloj. ¿Podrá alguien incluso con las mejores intenciones y las más excepcionales habilidades detener lo inevitable? A ver, es un libro de mucha actualidad, porque de hecho uno cuando lo empieza a leer tiene la sensación de leer algo que, madre mía, es que esto tiene muchas similitudes con cosas que están pasando a nivel geopolítico, a nivel internacional. Y además tienes una sensación de verisimilitud, de realidad, de que esto puede pasar mañana mismo. O sea, porque además hay personajes que son muy creíbles. Ojo, bueno, perdonad, vais a leer el libro y vais a estar todo el momento con ese pensamiento de que chulo, esto parece que tal, no sé qué, que esto es muy actual, y os va a ir gustando, pero ¿qué va pasando? Que como es tan extenso y la historia no avanza
y después ya nos vamos dando cuenta de la realidad de lo que estamos leyendo, que al final lo que parece un libro muy actual y con mucho entre paréntesis realidad de lo que está describiendo, está lleno de clichés. Y después no es tanta realidad, porque al final estamos hablando de que puede estallar una tercera guerra mundial y vemos aquí varios continentes o varias potencias, vemos cómo está Estados Unidos, también la parte del desierto del Sáhara, donde sabéis que hay diferentes potencias metidas, vemos a China y vemos a Corea del Norte, pero en estas 800 páginas, cuando vemos que este desarrollo que puede estallar la tercera guerra mundial en cualquier momento, dice, ¿y Rusia? Rusia no sale prácticamente por todos lados. O sea, una gran potencia como la URSS, bueno, la URSS, la Rusia, no tiene nada que decir. ¿Europa? Y Europa no tiene nada que decir. O sea, entonces ya este libro que uno va leyendo va perdiendo verosimilitud porque son hechos que van sucediendo y que afecta a nivel mundial, geopolíticamente, que no es creíble que en ningún momento se nombre o sea, lo que es la Unión Europea o a Rusia, que tendrá algo que decir en todo este entablado político, ¿no? Entonces al final te vas quedando un poco como, uff, el libro tiene muchísimos agujeros. Y al final pues tienes la sensación de haber perdido el tiempo, porque dices, más de 800 páginas, pasa algo al final del todo y dices tú, ¿y ahora qué? Porque algunos dirán, el final es cerrado, pero no, yo opino que el final es abierto, porque es cerrado y abierto según cómo lo opines. No puedo hablar exactamente qué es lo que pasa, porque todo el libro tiene la sensación de que va a pasar esto, va a pasar esto. Y cuando pasa, el día después, ¿qué pasa? Perdona la redundancia. Sinceramente, es un libro que para mí me deja frío. Creo que incluso de tanto desarrollar la historia, es como si me hubiera pegado 700 páginas desarrollando toda la historia y después la quiera finalizar rapidito porque, uy, que tengo que cumplir el plazo de entrega. Es la sensación que yo tengo. Y es verdad que la historia al principio está chachi porque en el sentido de que tienes un nivel de desasosiego totalmente todo el momento, como diciendo, hostia, es que esto puede pasar, es que esto puede pasar, uff, qué tensión, y si pasara, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? Pero sinceramente, no sé, esto es como un Ken Follett imitando a un Tom Clancy, si conocéis a Tom Clancy sabréis a qué me estoy refiriendo, pero no llegando a lo que es Clancy, o sea, no llegando. Mi pregunta, yo no perdería el tiempo, no perdería el tiempo. Ken Follett es un autor que tiene novelas muy buenas y yo me dedicaría el tiempo a otro tipo de novelas de él. Pues chicos, nos vemos en la siguiente reseña del Último Hogar. Espero que el próximo libro del que os hable sea mucho mejor y me atrape de otra manera. Pues probablemente lo pondré a la pila para vender. Lo venderé o se lo regalaré a alguna amistad o lo que sea. Nos vemos en el siguiente vídeo del Último Hogar. Hasta luego.